has hecho, pues en este caso lo que tenemos que hacer es, como dice el dicho, hay que aprender a tragar también sapos, pues que no sea tan seguido, pero pues si no hay otra alternativa, pues lo tenemos que volver a hacer, pero apoyándonos. Y si da la cara por qué se hizo y demás, y una justificación, aunque no nos convenza, pues nosotros lo pusimos, y es nuestro líder, y si él lo tomó esa determinación, créanlo, porque no había otra salida, porque hay problemas mayores. Y ese problema es de que pues totalmente la historia no se acaba. ¿Por qué? Porque nuestro gran vecino y socio comercial es ni más ni menos que la primer potencia del mundo, los Estados Unidos de América. Nosotros somos el patio trasero, aunque no nos guste, y Canadá es el patio delantero. Pero Canadá, pues, se fue al Tratado de Libre Comercio, pues por lo menos como con tiendas de conveniencia, estilo las que conocemos aquí, el Oxxo, Super 7, Extra, todos contra un Walmart, contra un Costco, contra un Sam's, así esa es la proporción. Y no es porque haga la comparación, pero en México se lanzó al Tratado de Libre Comercio contra Salinas de Gortari con tiendas de la esquina, contra Walmart, contra Sam's, contra Costco, contra franquicias grandes, y Canadá pues con tiendas de conveniencia, pero cadenas a final de cuentas saben el negocio capitalista y pues también tienen su toque imperialista, ¿no? Pero México, un país con las características que ahorita le describí y que para variar lo único que nos daba de comer y lo único que realmente con lo que pagábamos la deuda y si teníamos alguna crisis, pues se agarraban fondos en este caso, de los excedentes petroleros, del petróleo y generamos nuestra propia electricidad y luego lo concesionas, los vendes, lo entregas a los extranjeros, pues ¿qué pasó entonces? ¿Dónde quedó ese cambio, ese espíritu de ser independientes? Dimos un retroceso y pues lógico, eh, ahorita para componer este barco, para componer este país, pues está muy difícil, pero ahí está. Ahorita por lo menos la esperanza la tienen las gentes más pobres, el campo, están llegando los programas sociales, se está moviendo la economía, aunque quisiera la clase aristocrática, los conservadores, los chayoteros, eh, los empresarios que se hicieron por haciendo prestanombres en los lugares que me digan y en los puertos turísticos, los puertos los concesionan 100 años a una empresa poderosísima en México, pues ¿dónde se ha visto que, imagínense que China concesiona sus puertos, que Brasil concesiona sus puertos, Canadá concesiona sus puertos, Estados Unidos concesiona sus puertos, Alemania concesiona sus puertos, Holanda, Noruega, Inglaterra, España, Portugal, Francia, Grecia, Italia, Turquía, Rusia, Irán, Corea del Sur, Japón, Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia, hasta mismísimo Corea del Norte. Pues es una locura, es una locura. Solamente en México sucede esto, pero eh, tenemos que echarle muchas ganas y este 2021 tenemos que salir a votar masivamente para que se gane la mayoría en el Congreso y se aceleren totalmente los cambios, se revierta esos 86 años infames que nos gobernó el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano por ahí anda, y pues logremos nuestra independencia. Imagínense cuántas intervenciones sufrimos México como independiente, los españoles nos intentaron reconquistar, los ingleses, los franceses, los norteamericanos, nada faltaba que hasta los mismos centroamericanos y sudamericanos también nos quisieran invadir. Nos quitaron Belice, Guatemala se independizó, llegamos hasta Panamá y el 60% para arriba que nos quitaron del territorio, pues
nada más tenemos un 40% y con eso estamos subsistiendo. Pero pues esta reflexión la hago. Sé que pues a lo mejor me fui de muchas épocas, pero es necesaria hacer este tipo de reflexión. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera vamos a entender la magnitud de los problemas que está tratando de resolver el presidente Andrés Manuel López Obrador. Imagínense que un poder judicial, un poder legislativo, el poder ejecutivo a nivel federal, en los gobiernos de los estados, municipales y todo está igual. Entonces, pues de dónde todo está en contra. Entonces, pues realmente hay que echarle muchas ganas, tenemos que rescatar este país y cambiar esa mentalidad que lo único que hace es casi casi quieren que de nuevo regresemos a ver la televisión, a ver las noticias que a modo que nos tengan, que nos hagan unas telenovelas increíbles. Y les voy a decir que esas telenovelas, esas películas ni siquiera eh, tenían temática distinta, sino no las modernizaban y con otros actores de moda y resulta que esos actores de moda pues precisamente pertenecen a estas clases aristocráticas, clase alta, clase política, empresarial y dices pues cuándo le iba a tocar el pueblo y cuándo el pueblo de México va a tener una igualdad social y si todos tuviéramos una igualdad social, tuviéramos el nivel económico bueno, este país sería una potencia, pero no, no lo quieren, no, no van a querer ni lo querrán, pero no les vamos a preguntar tampoco que si queremos regresar a lo anterior donde pues en este caso, ¿a qué vas a aspirar? Ni siquiera ya jubilarte en un trabajo, ¿por qué? Porque las reformas estructurales devastaron todo en contra del pueblo de México. Entonces fíjense que también es muy peligroso hacer concesiones, preguntarle a los empresarios, ay, ¿quieres desaparecer el Absor sin haber, ¿tú qué opinas? Y hace mucho tiempo una persona me dijo, si tú haces concesiones, quieres quedar bien, es equivalente a López Obrador y eso no funciona. Hay que ser firmes y autoritarios. Pero al parecer nuestro presidente no les debe de preguntar a los empresarios, no les debe de preguntar a esas personas por qué, porque qué van a decir. No, 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 ellos quieren seguir ganando, quieren seguir viviendo el erario público y que el pueblo de México lo siga manteniendo. Y que tú y yo trabajemos para ellos. Y nada más les sirvamos como meseros, como jardineros, como trabajadores, como chalanes y demás. Bueno amigos y amigos, yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, apriétenle la campanita, compártanlos con más personas, escríbanme si quieren ver algún tema en específico. Estoy en YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, en Inc. y próximamente en otras redes más. Que tengan muy buenas noches y es mi punto de vista que es particular, pero sí es necesario hacer un recuento y irnos hacia el pasado para entender realmente lo que está sucediendo ahorita. No tiene caso enfrascarnos en una situación de ciertos hechos y que pues lamentablemente pues para el pueblo de México pues no entendemos esas decisiones, pero a la larga vamos a entender y vamos a entender por qué, porque tenemos que precisamente apoyar y precisamente tenemos que seguir impulsando el cambio y tenemos que hacerle ver al presidente que pues si no aprieta las tuercas en su gabinete, el tiempo va pasando, y si por alguna circunstancia llegara a regresar lo que es México, sí, que alberga el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, pues el único perjudicado va a ser todo el pueblo de México. Y es lamentable que este gran proyecto
quede nada más en un intento, un arremedo, y que pues como se frotan las manos los conservadores en decirle a la gente es lo mismo de siempre, pero no de nosotros queda en que realmente el cambio siga y lo hagamos posible. Bueno, buenas noches y hasta la próxima.